Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, noches, tardes, según sea el caso de cada uno de ustedes que nos están haciendo el favor de sintonizarnos a través de este canal desde la Cruz TV. El día de hoy estamos iniciando este programa que hemos titulado A la Luz de la Biblia, en el que vamos a estar filtrando varias temáticas que incluso usted puede acompañarnos, usted puede participar a través de sus preguntas, de sus interrogantes, y estas temáticas las estaremos filtrando a la luz de la Biblia. No lo que opina una persona, no lo que opina otra persona, lo que la Biblia dice al respecto. En esta ocasión me acompaña, y estoy muy contento de que me acompañe, el pastor Serafín Romero. Es un gusto, gracias hermano Miguel Cermeño, es un gusto estar aquí en este programa, es un gusto estar compartiendo acerca de la palabra de Dios y esperamos que sea de mucha edificación para todos los que nos lleguen a atender por este medio y que sea para la gloria del Señor, por supuesto. Así es. Eso es lo que buscamos, la gloria de Dios y la edificación también de cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña un hermano muy querido para nosotros aquí en Desde la Cruz, León, Guanajuato, nuestro hermano Marcos de León. Bienvenido, Marcos. Gracias, pastor. Es un gran honor haber sido invitado a este panel. Gracias por esa invitación. Y como comentaban los demás invitados, nuestra intención es que el cuerpo de Cristo sea grandemente edificado a través de estas pláticas. Así es. ¿Qué le parece entonces si en los próximos minutos nos preparamos y dejamos que este tema de la adoración, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy? ¿Qué es la adoración? ¿Por qué pide Dios que sea adorado? ¿Cuándo surge la adoración por primera vez en la Biblia? ¿Existe el ministerio del músico cristiano? ¿Existe un concierto cristiano? Etcétera. Tantas preguntas que pueden surgir a través de este tema de la adoración, y todo ello vamos a ponerlo a la luz de la Biblia. Estamos iniciando. Gracias. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso andaré a la luz de la Biblia. Bienvenidos. Muy bien, regresamos a este segmento a la luz de la Biblia, y como le mencioné hace unos segundos antes de este corte, el tema de hoy es la adoración. Muy bien, primera pregunta que tenemos para iniciar este tema. Vamos a iniciar con lo básico. ¿Qué es la adoración? Hermano Marcos, Muy por bien. favor. La palabra adoración puede tener varios significados. Incluso tenemos en nuestras mentes ciertos conceptos de la adoración, pero como comentamos desde el inicio, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice de la palabra adoración. La palabra adoración y sus derivados se mencionan 165 veces en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El 80% de las veces que se menciona en el Antiguo Testamento se deriva de la palabra hebrea chakha, que significa postrarse, dar un homenaje, adorar, dar culto, hacer reverencia y por supuesto hacer referencia hacia Dios, adorar y postrarse hacia Dios. El 80% de las veces que se repite esta palabra en el Antiguo Testamento se refiere a postrarse delante de Dios. En lo que respecta al Nuevo Testamento aparece aproximadamente 51 veces, de las cuales el 96% de esas ocasiones se refiere a la palabra proskuneo en griego, que significa exactamente lo mismo que la palabra en hebreo, es postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar, es una actitud de humillación y reconocimiento total hacia la persona de Dios. Muy bien. ¿Qué opinas, Serafín? Es, por supuesto, un acto de humillación, es un acto de entrega, de sumisión, de mostrar amor hacia alguien. En este caso, por supuesto, nosotros como cristianos, hacia nuestro Dios, al Dios bíblico. Hacia Él debemos de rendir todo nuestro ser, mente, cuerpo, y cuerpo también, por supuesto. De hecho, hablando en este sentido del cuerpo, vemos en repetidas ocasiones que la Escritura menciona que que la adoración va acompañada de postración del cuerpo, humillación. Por ejemplo, cuando adoraron los magos al Señor Jesucristo, se postraron delante de Él, y vemos repetidos casos que el cuerpo tiene que estar en este sentido, en esta posición
de humillación delante de aquel que es adorado, y nosotros utilizamos todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sentidos, corazón, intenciones, rendidos al Señor. Muy bien. La acepción que está utilizando nuestro hermano Marcos, tanto la hebrea como la griega, pues concluyes que es postración, es un acto donde alguien se hace bajo, se humilla ante alguien que es grande. ¿Por qué pide Dios ser adorado? Bueno, el Señor pide en su palabra ser adorado porque Él es digno de esa adoración. Antes de eso, permítanme hacer un comentario muy puntual, que es la adoración sí es física, en el caso del Antiguo y Nuevo Testamento, una postración. Sin embargo, también va acompañada de algo espiritual, de una intención completa de la persona para adorar. No es simplemente agacharse o inclinarse, sino es también reconocer con todo su ser, delante de quien se está agachando o inclinando, reconocer a Dios completamente. ¿Por qué pide Dios ser adorado? Bueno, en un mandamiento el Señor nos pide ser adorado explícitamente. En Éxodo 23, que son los 10 mandamientos, unos lo consideran el primero de los mandamientos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor está siendo muy claro, no tendrás dioses delante de mí, pero está diciendo por qué o para qué. Dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ponga atención, versículo 5 de Éxodo 20. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La palabra inclinar, ¿sabe cuál palabra es? La misma palabra que se refleja en todos los demás versículos del Antiguo Testamento, chakha. Está diciendo claramente Dios, en los 10 mandamientos: no te inclines, no te postres, no te humilles, no honres, no veneres a ninguna de estas imágenes. Esa es la voluntad de Dios. No te harás imagen y no las honrarás. Y dice, porque el Señor sigue hablando en el versículo de Éxodo 20, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Está diciendo, ¿cómo te vas a inclinar delante de otra cosa? Yo soy Dios, yo soy el creador, yo soy el que dio la vida, yo soy. ¿Te vas a inclinar delante de un palo, de una piedra, de algo que tú formaste, de una estrella? No, yo soy fuerte, celoso. Dice que visito la maldad de los padres a los hijos y que hago misericordia a millares. Entonces hay una consecuencia: puede visitar la maldad o puede hacer misericordia a millares si adoramos o no adoramos al Señor. Muy bien. De hecho, una de las peticiones o solicitudes que hacía el diablo cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo era justamente esto: adoración. Pedía adoración de parte del Señor y le dijo: todo esto te daré. Cuando le mostró los reinos, ustedes conocen el texto, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, en ese sentido que nos menciona nuestro hermano Marcos, no debemos inclinarnos ni rendir adoración a nada, solamente a nuestro Dios. Y bien lo cita, no es solamente algo externo, físico, de apariencia, es una rendición total de nuestro ser a nuestro Señor, y a nadie y a nada más que a Él. Muy bien. ¿Qué distinción habría, pensando ahorita en este momento en las civilizaciones, en las mitologías, distintas mitologías que tenemos, griegas, romanas, etcétera? En cada una de estas mitologías religiosas siempre los dioses se presentan como aquellos que piden ser adorados so pena de castigo. ¿Qué distinción hay en la adoración a Dios? Es decir, Dios, si no es adorado, castiga; si no es adorado, se molesta. ¿Qué relación hay en esta dinámica de la adoración Dios cuando este Dios, o qué distinción hay con este Dios a otros dioses? Muy bien, tenemos que entender primeramente que el Señor nos creó como unos seres que buscamos adorar a algo. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar otra cosa. Es parte de nuestra naturaleza. Y Satanás lo sabe, y como el pastor Serafín comentaba, Satanás mismo pedía ser adorado. Sabe la intención de la creación de Dios en nosotros, que es darle gloria y adoración al Señor, y pedía esa adoración para Él, y la pide para otras muchas cosas. Muchos dioses y muchas deidades a lo largo de la historia han sido adoradas por el hombre. Palos, piedras, estrellas, espíritus, cosas que a veces ni entendemos en la historia que se registra, y aún en la misma Biblia se registra cómo habían sido adorados. Pero la adoración al Señor es algo que Él demanda personalmente.
Es algo que Él pide. La adoración al Señor es rendir nuestro corazón a Él. Hay un pasaje más en Apocalipsis 4:11 que escribió el apóstol Juan ya cuando estaba terminando su edad, ya terminando su vida. Dice: Señor, digno eres. Son palabras que él escuchó en el cielo, en una visión. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Mire por qué. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿podemos adorar a otra cosa? El hombre puede adorar, pero porque es su naturaleza. ¿Debe adorar? No. La palabra del Señor es muy clara y muy precisa de que solamente a Dios debemos adorar, porque Él es el creador y el dador de la vida. Nada más aparte de Él es digno de adoración. Amén. Con relación a lo mismo, ¿demanda a Dios ser adorado? Sí. Dios dice que todo lo que respire alabe a Dios, y la alabanza, por supuesto, está totalmente relacionado con la adoración, con el reconocimiento de la majestad de Dios. Pero más allá de que demande Dios ser adorado, ¿Dios necesita ser adorado? Y esa es una pregunta interesante y crucial, ¿no? Sí. Y la verdad es que no. Dios no necesita ser adorado. Demanda ser adorado porque Él es soberano, es supremo. De hecho, los cielos cuentan su gloria, los cielos le alaban al Señor, pero no necesita ni ser alabado ni ser adorado. Aunque hay una diferencia que ahorita vamos a comentar entre adoración y alabanza, por supuesto. Pero Dios no necesita nuestra adoración, y eso debe quedar muy claro, porque a veces llegamos a concebir a un Dios necesitado de nosotros, como alguien dijo por ahí, un hereje, que Dios no puede vivir sin nosotros, que necesita de nuestra adoración, que Él prefiere dejar de existir sin nosotros. Eso la verdad es una herejía. Dios es completo en sí mismo, es vasto en sí mismo, tiene la gloria plena en sí mismo. Como lo dijo cuando el Señor Jesucristo citó: Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Dios no necesita de nosotros, pero se complace en que le obedezcamos y que le adoremos. Y en ese sentido, los beneficiados realmente de adorar a Dios, al Creador Supremo, somos los hombres, pequeñísimos hombres finitos, adorando al Dios Supremo. Qué gran privilegio nos ha concedido el Señor. ¿Demanda adoración? Sí, porque Él es supremo. ¿Necesita ser adorado? No lo necesita. Él es completo en sí mismo. Pero nosotros somos los beneficiados de esto. Muy bien. Me quedo con estas ideas. Dios demanda ser adorado, mas no necesita ser adorado, lo cual lo vamos a agotar más adelante porque es muy interesante. Pero antes de abordar esta línea, Marcos comentaba que tenemos una naturaleza de adoradores. Si no adoramos a Dios, estamos adorando, ya decías, algo tangible o intangible. ¿Por qué el hombre es adorador por naturaleza? ¿Por qué terminamos siempre adorando a algo material, inmaterial? ¿Por qué hay actos de adoración de nuestra parte? Bien, ahorita hice un comentario que podemos adorar piedras, madera, demás, pero también el hombre se puede adorar a sí mismo. Puede adorar su físico, puede adorar su éxito, puede adorar su economía, puede adorar su belleza. Somos adoradores por naturaleza. ¿Por qué somos así? Porque Dios nos creó de esa manera para que pudiéramos desbordar nuestra adoración hacia Él. Esa es la forma correcta que Dios nos pide emplear creación natural en nosotros, este impulso natural en nosotros. Y de hecho hay tribus, y han existido por largos siglos, que buscan adorar a Dios o a dioses. Lo vemos aquí mismo en nuestra tierra, en México, ¿no? Los aztecas, los mayas, que se fabricaban sus propios dioses, aún sin conocer al Dios verdadero, pero ese impulso, ese chip, esa programación que traemos de fábrica, por decirlo así, nos impulsa a adorar. Entonces, ¿por qué adoramos? ¿Por qué esta búsqueda? Es porque viene ya de manera intrínseca en nuestra naturaleza. Muy bien. Entonces podemos asumir que existen dos tipos de adoraciones solamente, la verdadera y la falsa, de acuerdo a los comentarios que me están haciendo. ¿Qué es la verdadera adoración? Para entenderlo, si las personas que nos están escuchando ahorita, quizás ellos han leído algún pasaje en el Evangelio de Juan que dice que el Padre busca verdaderos adoradores, que es necesario que estos adoradores adoren en espíritu y en verdad, y les puede causar mucha confusión. Primeramente, ¿qué es la verdadera adoración? Bueno, la adoración es una. Yo creo que la pregunta aquí es: ¿a quién estás adorando?
¿Estás adorando a Dios o estás adorando otra cosa u otras cosas? Entonces, Dios pide, como menciona mi hermano Cermeño Juan, que adoremos a Dios. Esa es la verdadera adoración, ese es el propósito de nuestra adoración. Es como si nosotros tomamos un objeto, tomamos un libro y lo ponemos de pata en un sillón. Ese no es el propósito del libro. El libro no fue creado para eso, pero se está usando para eso. Se está usando de una manera incorrecta. Bueno, Dios puso en nosotros una naturaleza de adoradores y la forma correcta de usarla es adorando a Dios. Esa es la forma en que Dios espera que lo hagamos para su gloria, para Él. Muy bien. Adoración en espíritu y en verdad. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de esta adoración en espíritu y verdad? Adorar en espíritu y en verdad lo podemos entender, o podemos entender las palabras del Señor de acuerdo al contexto. Le está cuestionando la samaritana, porque eso fue una charla de entre la samaritana y el Señor Jesucristo en San Juan, en el Evangelio capítulo 4, donde la samaritana le cuestiona dónde se debe adorar. La samaritana decía que en el monte, o si no en Jerusalén para los judíos, para los samaritanos en el monte, para los judíos en Jerusalén, haciendo alusión la samaritana a que se necesitaba un lugar determinado para adorar a Dios. Pero el Señor Jesucristo da una clase, una lección contundente ahí, diciendo básicamente esto: no se necesita un monte, no se necesita un templo, no se necesita nada. Lo que Dios quiere es adoradores en espíritu, porque Dios es espíritu y necesita que nuestro espíritu se conecte con Él, no por medio de nada, sino más bien directamente. Y si pudiéramos poner un medio, o de hecho este es el medio, es por medio de Jesucristo, nada más, no de nada físico o tangible. Ok, entonces adorar en espíritu es conectar nuestro espíritu en rendición a Él. Y en verdad es tener el conocimiento de Dios, saber a qué Dios adoramos, conocerlo. De hecho, si nosotros no conocemos a Dios, ¿a quién vamos a estar adorando? Eso sería algo ilógico, algo sin sentido. Entonces, adorar en verdad es adorar al Dios que conocemos, y lo conocemos a través de su palabra. Por eso es importante tener la mente llena del conocimiento de Dios, sus atributos, quién es Él, su persona, su obra, su propósito, sus hechos, ¿no? Sus promesas y todo lo que es Él, su carácter. Eso es adorar en verdad. No solamente adorar o expresar, porque el mismo Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso no es adorar en verdad. En verdad es verdaderamente conocer a Dios y acercarnos a Él en espíritu. Es una entrega y una plena confianza al Dios de la Biblia. Muy bien. Algo para agregar, sí. Cuando el hombre no ha conocido al Señor en su corazón, no es su Salvador, el espíritu del hombre está muerto. Entonces, una persona que no ha sido redimido por Jesucristo no puede adorar en espíritu. No hay forma en que su espíritu, por su esfuerzo, por sus medios, puedan llegar a adorar a Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo hace la obra de redención y salvación en nosotros, amén, le da vida a nuestro espíritu, y entonces nuestro espíritu, que estaba muerto pero ahora vive por Jesucristo, puede adorar a Dios. Quiero decir con esto algo muy sencillo. Una persona que no ha sido salvada por Jesucristo no puede adorar a Dios genuinamente. Podrá cantar muy bonito, podrá tocar muy bonito, podrá llorar, podrá tener muchas emociones en un culto, pero si el Señor no ha hecho un cambio en él, no le ha regenerado, no le ha salvado, todo ese sentimentalismo no va a llegar al trono celestial y va a quedar en eso, en un sentimiento, en un momento, en una emoción, pero no va a ser una adoración genuina en espíritu al Señor. Así es. Hay muchas personas que acostumbran, y quizás, y lo decimos con sumo respeto a quienes nos escuchan, hay personas que tienen la costumbre de cada año hacer ciertas actividades de corte religioso, caminar hacia algún lugar, cantar, no sé, hay infinidad de actos que se pueden realizar y que de un corazón pues legítimo o genuino, más bien es la palabra, genuino, ellos tratan de dárselo a Dios. Pero entonces una persona que no ha sido salvada, que no ha sido redimida, el acto que él está presentando delante de Dios, que él concibe como adoración, ¿qué es entonces?
Bueno, es una adoración a esas deidades que no son Dios. Está siendo genuino, tal vez tiene una buena intención, pero no por esa buena intención la adoración llega al trono celestial. De hecho, ni la recibe el Señor, ¿no? No llega, no la recibe. Para Él no cuenta, no significa absolutamente nada. Más bien, en todo caso, sería algo abominable si lo hicieran en su nombre, ¿no? O si quisieran presentar este tipo de cosas como agradables o aceptables a Él, porque Él no recibe nada, absolutamente nada, a no ser por el Señor Jesucristo. Muy bien, es decir, todo esfuerzo humano, incluso todo buen esfuerzo humano queda lejos de presentar una adoración aceptable a Dios. Entonces, y se determina en base a la obra de Jesús. El Padre dijo claramente, por lo menos en 2 ocasiones, lo vemos cuando fue bautizado el Señor Jesucristo y en el Monte de la Transfiguración, cuando dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿En quién más se complace el Padre? Sí. ¿En quién más? Es una pregunta. Sí, solamente en el Hijo. Entonces, ¿cómo quieren llegar al Padre y complacer al Padre en adoración si no es por el Hijo? Eso es totalmente crucial. Sí. Y muchas personas quieren llegar al Padre sin el Hijo, quieren llegar por otros tipos de medios, ¿no? Las obras han sido una constante en todas las religiones del mundo a través de la historia, pero no es por obras, dice la palabra con claridad, para que nadie se gloríe. Entonces no podemos nosotros, aunque tengamos buenas intenciones, adorar a Dios si no hemos sido regenerados y somos guiados por su Hijo para adorar a Dios. Así es. Muy bien. ¿Cómo se llega a Jesucristo? Quizás algunas personas que están escuchando esto dicen, bueno, la adoración que yo he presentado está basada en mis obras. Esa es una buena pregunta. Ahora veo que no es suficiente, pero ¿cómo llegamos a ese mediador ante el Padre que es Jesucristo? Es algo tan simple sin caer en lo simplón. La Escritura dice algo muy contundente. El Señor Jesucristo dice que todo aquel que viene a Él no lo desecha, no lo echa fuera, lo recibe. ¿Cómo llegamos a Cristo? Pues a Cristo llegamos por medio de la fe. Pero ¿cómo llegamos a adquirir fe? La misma palabra lo dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a Cristo? A través de la Biblia. Simplemente, a través de la Biblia. No por sensaciones, no por emociones, no porque me dijo mi papá o mi mamá o mi abuelita o ni siquiera el pastor o el cura. Es porque la Biblia nos está mostrando el camino. ¿Cómo llegamos a Cristo? A través de la Biblia, a través de la fe, y si tú vienes a Él en arrepentimiento, ese es el primer paso. Él mismo lo dijo, arrepentíos y creed, ¿no?, en el Hijo. Entonces, el primer paso es arrepentirte, reconocer que eres un pecador, venir a Cristo en fe, sabiendo que Él es real, que existe y que es perdonador y galardonador de los que le buscan. Así que arrepiéntete, conócelo a través de la palabra y ven a sus pies, y Él te recibirá. Eso es garantizado, porque Él lo dijo. ¿Algo más, Marcos? No, estoy de acuerdo. Y para poder ir a Jesucristo no es que nosotros podamos ir por nuestro esfuerzo. Hablábamos de las obras. No es que yo quiera ir. El Señor nos llama, el Señor nos predestina, el Señor nos lleva a Él. Yo no puedo ir a Él, pero Jesucristo en su misericordia me llama y me trae hacia el Padre por su amor y por su gracia. Amén. Muy bien. Ahora, que no quede por salud de nuestra audiencia, es correcto en el sentido de la soberanía de Dios que nos llama. Él nos busca, ¿verdad? Él es el que sale, deja las 99, va a buscar a la perdida, pero nosotros tenemos una responsabilidad de acudir, porque el Padre o el Señor Jesucristo llama, venid a mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acudir. Pero cuando acudimos a Él, entonces conocemos que venimos a Él porque Él nos buscó, porque Él nos llamó de manera espiritual, puso un sentir en nosotros fuerte que básicamente nos arrastró a Él, porque de hecho nadie quiere venir, ¿no? Así es, muy bien. Por otro lado, la adoración, en verdad, mencionabas que tiene que ver con el conocer a Dios, saber quién es Dios, al Dios que estamos adorando, y ahora me refiero a los cristianos, me refiero a los creyentes. ¿Se puede ser adorador siendo un cristiano sin teología? Esa es una buena pregunta. ¿Se puede ser adorador siendo un cristiano sin teología?
Podría contestar no y no estaría mal en mi respuesta. Podría decir no, pues ¿cómo vas a adorar a algo que no conoces? Pero si queremos ampliarlo un poquito, ¿se puede ser adorador teniendo un conocimiento mínimo de Dios? Sí. O sea, conocer lo básico de Él, que Él es el creador de todas las cosas, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, y si esto lo abrazamos fuertemente, porque puede haber personas con diversos grados de teología, ¿ok? O sea, no sé si vaya por ahí el sentido de tu pregunta, pero no se necesita ser un super teólogo, super conocedor para adorar a Dios. Se necesita conocer lo básico del Señor, Sí. la obra del Señor, ¿no? El sentido de esta pregunta, y es algo que van a identificar rápidamente, el día de hoy hay muchas frases que dicen: no conozcas a Dios, experimenta a Dios, siente a Dios, disfruta a Dios. Y muchas veces se torna en una adoración muy emocionalista. Entonces, en este sentido, mi pregunta era: un cristiano que rehúsa el estudio de la palabra de Dios, que es un ignorante deliberado del estudio de la palabra de Dios, ¿podríamos decir que verdaderamente es un adorador? Sin duda alguna, cuando el Señor Jesucristo ha venido a nosotros y nos ha regenerado, hay una búsqueda constante de Dios y un hambre por buscarlo a Él. Yo no concibo en mi mente una persona que diga: soy regenerado, no leo, no oro, no busco, es más, vivo como cualquier otra persona del mundo. Entonces me queda, aunque no puedo juzgar, me queda la duda de si ha sido regenerado realmente por el Señor. La palabra nos dice con claridad: por sus frutos los conocerás. Entonces, si el fruto de esta persona es un desapego completo a la palabra del Señor, me está indicando con mucha certeza que no ha sido regenerado por el Señor. Aunado a la pregunta que se hacía de la adoración, hay un pasaje en Colosenses. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Colosas, haciendo un contraste, hablando de la manera anterior de vivir, la nueva manera de vivir, y da consejos, y dice esto en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, fíjese, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos está diciendo: llénate de la palabra del Señor, para que esa palabra que está en tu corazón y en tu mente brote por tu boca, porque dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y puedas adorar al Señor. Una persona que ha sido regenerada por el Señor va a profundizar más en el Señor, y entre más profundiza y más conoce de doctrina, va a adorar al Señor de una manera más genuina, más verdadera, más profunda, de mayor humildad y adoración y reconocimiento. Muy bien. Entonces, así es, y en muchas ocasiones, cuando están de por medio los sentimientos o las emociones, eso realmente no es adorar a Dios. Eso no. De hecho, hay personas que adoran la alabanza. Sí. O alaban la alabanza. Yo conocí en una ocasión una persona que me dijo que en determinada iglesia, no voy a decir nombres, por supuesto, estaba muy buena la alabanza y que por eso iba. Le digo: tú eres salvo, porque ha sido una de mis preguntas tal vez muy directas, pero tengo que hacerlas, ¿no? Para propiciar, tal vez, hablar el evangelio. Y este joven, yo le decía: ¿te congregas? Sí. Le digo: ¿eres salvo? Pues la verdad no sé. Pero ahí donde voy, la alabanza está muy buena, los músicos, luces, todo. Entonces, ¿qué están buscando? Y llora, y se emociona, y todas estas cosas. ¿Estará adorando realmente? No. La respuesta es no, no se puede. Se necesita, como bien cita Marcos, abundancia de palabra en nuestra mente y corazón para adorar al Dios verdadero. Así es. ¿Qué papel entonces, qué papel juega la música en la alabanza corporativa, en la alabanza congregacional o adoración? Bueno, vamos a aclarar este término. Algunos dicen que en la reunión los primeros cantos son cantos de alabanza porque tienen tonalidades muy alegres, y después viene la adoración porque tiene tonalidades menores o tonalidades nostálgicas. Primeramente, vamos a aclarar ese punto. ¿Existe esa distinción de alabanza-adoración o la adoración enmarca todo? Bueno, es muy sencillo. Tenemos un concepto muy arraigado en el medio cristiano, si lo podemos llamar de esta manera, de que la adoración son cantos tranquilos y la alabanza son cantos rápidos, con batería. Sí. Eso es un concepto completamente errado. La adoración es una postración y un reconocimiento de quién es Dios. Y se puede tener adoración sin música incluso. La palabra nos da ejemplos. Hay personas que adoraron, habla de un rey que se volteó y adoró al Señor en su cama. Abraham adoró al Señor cuando iba caminando para entregar a Isaac. Hay muchos ejemplos
de adoración al Señor, de un reconocimiento que no tiene que ver con la música siquiera. Tenemos otros ejemplos también donde se adora al Señor con música, y ahorita platicamos de eso un poquito. Y en cuanto a la alabanza es lo mismo, la alabanza es un reconocimiento a Dios, es glorificar a Dios. Tenemos al adorador que está muy mencionado en la palabra, el rey David, que él adoraba y alababa al Señor grandemente y con todas sus fuerzas y con instrumentos musicales, él reconocía y exaltaba al Señor con todas sus fuerzas. Y una vez más, como comentaba el pastor Serafín, no porque Dios necesitara ser adorado o alabado, es porque nosotros nos da a Dios el privilegio y la oportunidad de hacerlo para glorificarlo a Él y para edificarnos a nosotros haciendo esa alabanza o adoración. Así es. Este comentario que hiciste, que las personas llegan a adorar la misma adoración o alaban el tiempo de alabanza, pues nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el papel entonces de la música el día de hoy? ¿Qué papel juega la música en la adoración a Dios? ¿Qué papel juega? Pues la música es una simple herramienta y así tiene que ser. Debemos entender que hay que tener mucho cuidado con la música. Porque la música tiene cierto poder, Una música con ciertos acordes, con ciertos ritmos, con ciertas variaciones, puede provocar emociones en tu ser. Como bien citas, las de música rápida, alegre, son de júbilo y emocionan tu cuerpo y te levanta el ánimo. Y luego se utilizan música tranquila, de un perfil nostálgico, para invocarnos o llevarnos a los sentimientos melancólicos, algo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué papel juega? Pues es un papel secundario, podríamos decirlo así, como bien cita Marcos. Para alabar a Dios no se necesita la música, para adorarlo no se necesita la música, pero bien es una buena herramienta que podemos usar con prudencia para acompañar nuestras letras, nuestras alabanzas. Y ahora que menciono esto de letras, lo importante en las alabanzas, básicamente las alabanzas, porque las alabanzas o la alabanza es parte de la adoración. La adoración, y déjame hacer este comentario, la adoración es todo lo que hacemos para Dios. No solamente en la iglesia, aún fuera de la iglesia, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo nos comportamos como empleados, cómo tratamos a nuestros vecinos, etcétera, etcétera, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo conducimos. Todo es adoración a Dios. Y venimos aquí a adorar de manera corporativa. La alabanza es una parte de la adoración. Ahora, con relación a la música, repito, es simplemente una herramienta que debemos tener mucho cuidado de cómo la utilizamos, ¿ok? Porque se pueden utilizar ritmos inapropiados para acompañar letras sublimes, ¿no? Entonces debemos de tener mucha precaución con eso. Ok, vamos a... Complementando un poco el comentario, la palabra del Señor nos muestra en el transcurso de ella misma, de la Biblia, que hay diferentes momentos donde la música han acompañado a la adoración y a la alabanza a Dios. Tenemos, por ejemplo, en Éxodo 15, el canto de liberación de Moisés. Tenemos en Jueces 5 a Débora y Barak cantando la victoria. En Primera de Samuel tenemos el canto de Ana. Tenemos los salmos de David, que están llenos, más del 60% de los salmos son atribuidos al rey David y están llenos de alabanza, adoración y de música. Entonces, la música forma parte. El pueblo de Israel tenía que ir a Israel a las fiestas, y dentro de esas fiestas que iban al templo había música y había una adoración corporativa al Señor. La música ha formado parte de la adoración y la alabanza al Señor desde el principio de la palabra, pero como bien comenta el pastor, tenemos que tener mucho cuidado de que esa música sea cristocéntrica, que Dios sea el centro de esa música y no desviarnos por la música y empezar a adorar otras cosas que no sé, eso puede ser el cantante, puede ser el ambiente, puede ser la iglesia, el puede ser la guitarrista, denominación, el pianista. Emociones, exactamente. Sí, la música... esto es convicción, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento la doctrina apostólica no nos da mucha indicación acerca de la música en las iglesias cristianas modernas. En el Antiguo Testamento encontramos muchos casos, mucho testimonio de eso, que Dios se complace de la música. Dios mismo creó la música. Dios se complace, no es mala en sí, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con el uso de la música. Muy bien, me llama la atención los comentarios que hace Marcos
en relación a los pasajes bíblicos que él menciona, y me llama la atención en este sentido. Primero se daban los eventos y después venían las composiciones, es decir, cada composición que levantaban era una muestra de lo que Dios ya había hecho en ellos o a favor de ellos. Y el día de hoy parece ser que se ha invertido el orden. Hoy día se compone antes de, y se compone a veces situaciones que ni se están viviendo o no se... No, esa es una excelente pregunta. Se están, que no están siendo una realidad en la vida de los autores. Creo que desafortunadamente hoy en día se compone como por encargo, en muchos casos. Como comercialmente. Como comercialmente. Esto va a pegar, esto puede funcionar. No. Nosotros, de hecho, nosotros tenemos una meditación en el grupo de alabanza antes del ensayo, siempre para hacer las cosas de una manera correcta y bíblica. Porque de esto se trata este programa, ¿no? Sí, a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia. Entonces, lo que vamos a cantar no es algo nuevo. De hecho, lo que cantamos y lo que debemos cantar es algo muy, muy viejo. De hace 3.500 años, 4.000 años. Desde el Éxodo venimos cantando cosas que sucedieron allá, cosas que sucedieron cuando vino el Señor Jesucristo, cosas que sucedieron en la época de los apóstoles. Cantamos Biblia, en pocas palabras. Cantamos Biblia, no estamos tratando de componer buenas letras. De hecho, yo recomiendo e invito a todos aquellos que tienen este don de componer alabanzas, que sean bíblicas. ¿En qué te estás basando? ¿Qué dicen tus letras? ¿En qué te estás basando para hacer esta canción, este canto? Bueno, en la Biblia, porque así lo dice la Biblia, ¿ok? Eso es fundamental. Así es. Aparte tenemos, perdón hermano, tenemos himnos preciosos que fueron compuestos por hombres y mujeres que vivieron experiencias tremendas en esta vida, en lo físico, en lo emocional, y surgieron cantos hermosos. Se me viene a la mente el canto de paz inundada mi senda y o cúbralo un mal de aflicción. Mi suerte cualquiera que fuera diré, estoy bien con mi Dios. En inglés dice, it is well, estoy bien con mi Dios. ¿Cuándo lo escribió esto el autor? Él mandó a su familia de Estados Unidos a Europa, su familia falleció, hubo una percance en el barco, falleció su familia, falleció todo lo que él tenía, se quedó solamente su esposa y le mandó una nota, ¿qué hago? Fue tremendo. Entonces, cuando este hombre iba en el mar cruzando, el capitán del barco les dice, miren, más o menos en esta zona es donde se hundió el otro barco, donde hubo muchas fatalidades, y coincidentemente allí estaban los hijos de este hombre. Y cuando iba pasando por ese lugar tan tremendo, recordando a sus hijos que tanto amaba, dijo, está bien, estoy bien, gloria a Dios, de paz inundada mi senda y o cúbralo un mar de aflicción, yo estoy bien, gloria a Dios. Entonces, qué tremendos mensajes. Es como con Moisés, se cerró el Mar Rojo, se murieron los egipcios, fueron libres, estaban acorralados, tenían a las montañas de un lado, los egipcios por detrás, el mar por delante, pero Dios les dio una gran victoria y pudieron glorificar a Dios por esa gran victoria. Eso sigue ocurriendo hoy en nuestros días con personas que pasan por situaciones tremendas y pueden adorar sinceramente al Señor y nos bendicen sus cantos escritos. Muy bien. En cuanto a ritmos, ya que estamos hablando de la música, bueno, hay dos extremos. Algunos, los del día de hoy, dicen la música de ayer era una música lenta, incluso dicen música aburrida, y el día de hoy dicen queremos música fuerte, alegre, etcétera, etcétera. En cuanto a ritmos, ¿qué establece la Biblia? ¿Qué parámetro nos deja la Biblia para las composiciones musicales? Hablando ya desde el filtro de la música, ¿cuál es el rango que tenemos de acuerdo a la Biblia? En cuanto a ritmos musicales, creo que la palabra de Dios no establece ninguno en específico. A estas épocas se ha desatado una gran gama de ritmos, de sonidos, de melodías. Yo creo que aquí queda la prudencia, la ética cristiana, ¿no? Debe aplicar mucho. Es como con lo de los tatuajes, por ejemplo, no habla la Escritura acerca de los tatuajes, no hay texto, no hay referencia para poder hacer alguna determinación, pero entonces, si no habla la Escritura de los tatuajes, ¿me voy a hacer tatuajes?
No, la Escritura nos llama a ser prudentes, a considerar nuestro cuerpo, nuestro templo y honrar al Señor con esto. De la misma manera, la música no establece, alaben o acompañen mis alabanzas con determinado ritmo. No existe, mi hermano. Más porque en esas épocas pues no había tal variedad como la conocemos hoy. Pero ahí radica entonces el buen juicio, el sentido común, la prudencia, ¿verdad? Para poder acompañar nuestras alabanzas. Así es. Marcos, tú eres músico ya por muchos años. ¿Qué nos puedes decir acerca de los ritmos? Muy bien, es importante saber que la palabra del Señor, si bien es cierto, como comenta el pastor Serafín, no define con precisión qué ritmo hay que usar, sí nos da información. En Salmo 150 y muchos más versículos dicen, alábalo con bocinas, que eran unos cuernos, como unas trompetas, con arpa, con danzas, con flautas, con címbalos, con segunda de Samuel 6:5, toda clase de instrumentos de madera, arpas, salterios, panderos, flautas. Y si vemos la historia judía, que aún los judíos siguen alabando al Señor, danzando de la misma manera, es una música rítmica, agradable, con tambores, los hombres se abrazan, danzan, las mujeres danzan también. Entonces es algo rítmico, no es algo solemne que tiene que ver con el piano, es algo rico. Como bien comentaba el pastor, la alabanza, la música fue creada por Dios. Para Dios no es ajena la música, no se sorprende Dios. Dios puso ese instinto musical también en nosotros, así como un instinto adorador puso un instinto musical en nosotros. Entonces es importante saberlo. Ahora, cuando nosotros incursionamos en la alabanza y metemos ritmos diferentes, hay que tener cuidado con los ritmos, de que el ritmo mismo no vaya a estorbar lo principal en la alabanza y la adoración. Lo principal en la alabanza y la adoración es Jesucristo. Estamos congregados, estamos reunidos o estamos solos en nuestra casa adorando al Señor, tal vez en este caso con música, pero el propósito de todo es Jesucristo. Si la música que estoy usando me aturde, me confunde, entonces estoy perdiendo el objetivo principal. Hay ritmos donde yo me sé el ritmo de la cancioncita y no me sé ni siquiera qué dice la letra, ¿sí? Pero se me pega el ritmo y me gusta el ritmo y me gusta cantarla por el ritmo. Pero ¿qué dice la letra, no? Hay un canto muy común que es, con mi Dios yo saltaré los muros. No dice la palabra con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios asaltaré los muros, que es lo que dice la palabra con el pueblo de Israel en Jericó. Pero a veces nos guiamos tantos por el ritmo, tan, y nos gusta ese ritmo y nos apasiona, que perdemos lo más importante. Exacto. Entonces, el centro de todo ritmo, de toda adoración, puede usarse más rápida, más lenta, pueden usarse instrumentos, címbalos, que son platillos como los que tienen las baterías hoy, tambores, cuerdas, guitarras, pueden usarse, pero todo para que Jesucristo sea el centro. En el momento en el que el músico es el centro, el ritmo es el centro, la emoción es el centro, ya perdí lo más importante. Muy bien. Hay que tener cuidado porque algunos ritmos son usados de manera secular para ciertos fines. Por ejemplo, la música cumbia, por decirlo así, ¿no? Yo no tengo nada en contra de ningún ritmo, excepto el reggaetón, ¿no es cierto? No tengo nada en contra de la música en sí, ni de los ritmos. Creo que todo tiene su determinado arte. Pero hay ciertos ritmos que se usaron y se siguen usando de manera secular para ciertas cosas específicas, como la cumbia, como la salsa, como la música ranchera o norteña, por decirlo así, que sabemos que muchas de esas cosas o de esas músicas han servido como base o como ambiente para fiestas, para borracheras, para sensualismo, ¿no? Entonces debemos ser prudentes, no satanizar en sí a la música, pero por ejemplo, si vamos a meter una cumbia en la iglesia, ¿sería prudente hacerlo? ¿No habrá hermanos que les evoque, que vayan en su mente y aún en sus sentimientos a recordar aquellas cosas, aquellos ritmos sensuales o aquellas parrandas o borracheras o algo, y haya una mezcla, una combinación no sana, porque con tus labios estás profiriendo alabanzas a tu Dios, pero con tu cuerpo estás sintiendo otra cosa? Entonces es ahí donde debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Bien cita Marcos, sí, hay diversos ritmos, hay diversos instrumentos, el Señor no condena, de hecho ninguno, pero prudencia.
Muy bien. prude. Sobre todo en las iglesias, el apóstol Pablo nos llama a no ser tropiezo. Exacto. Él habla, si él es tropiezo, el apóstol Pablo dice que yo coma carne, no voy a comer carne jamás. Amén. Entonces, como bien dice el pastor, si es tropiezo en esta iglesia tocar una cumbia, porque hay varios hermanos que el Señor los rescató de ese ambiente, u otro ritmo, por decir un ritmo, hay que ser prudentes y no hay que hacer que estos hermanos caigan. Tenemos que amarlos y recordemos que la alabanza y la adoración corporativa en la iglesia tiene que ser para la edificación del cuerpo de Cristo y por supuesto para la adoración a Dios. Entonces, si yo estoy metiendo ritmos porque están divertidos, en lugar de para hacer una edificación y una adoración a Dios, perdí otra vez lo más importante. Exactamente. Así es. Es un peligro. ¿Qué sucede con aquellos ministros de música, líderes de música, que más adelante vamos a contestar esta pregunta? ¿Existe el ministerio del cantante musical? Pero ¿qué existe con estos líderes de música que piden a la congregación brinque, levante las manos? Es decir, que están haciendo una especie, pues no ya de invitación a alabar, a adorar a Dios, sino más bien como ya de manipular para que el ambiente sea muy gozoso, de acuerdo a la percepción que ellos tienen. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Es bíblico que se esté insistiendo, levanta tus manos, brinca, quién es todo gozoso, etcétera, todo Amén. lo que hacen, todo eso? ¿Hasta qué Bueno. parte la Biblia nos da luz en ese respecto? Es cuando eso empieza a ocurrir en un concierto, en una iglesia, en una reunión corporativa, es sencillo distinguir que el centro ya dejó de ser Cristo. He sido muy insistente con este término, pero es muy importante. Entonces, cuando la persona empieza a animar a la gente, empieza a depender de las emociones para crear un ambiente. La alabanza y la adoración no son para la gente. El centro de la alabanza no es las 100 o 200 o 10,000 personas que puedan formar el público. El centro de la adoración es Jesucristo. Entonces, cuando empiezan a evocar emociones, claro que la gente se va a divertir. Hay quien avienta incluso pelotas gigantes y empiezan a rodar y hacen la ola y un lado y la ola para el otro lado. Y eso son emociones. Eso no tiene nada que ver con Jesucristo. Eso no tiene nada que ver con adorar a Dios. Eso tiene que ver con emocionar a un grupo de personas para lograr un objetivo. Y lamentablemente y tristemente hay muchos ministerios, si los podemos llamar de esta manera, que se han basado en la emoción, luces, humo, cantos, entradas majestuosas, en lugar de en la palabra del Señor. Yo creo firmemente que el Señor Jesús no recibe nada de esto porque ni siquiera es para Él, ni siquiera es para Él. Así es. Hay algunas personas que están muy al pendiente de eso y determinan su buena adoración si la alabanza y el culto y el ambiente eclesiástico fue bueno, fue agradable. Y eso, y en ocasiones muchos directores de alabanza se dan el crédito porque dicen, mira cómo los traigo, sí o no, cuando yo les dije, hicieron, se movieron, levantaron las manos, se agacharon, cerraron los ojos, etcétera. Entonces, puede sonar hasta como una artimaña para que el momento sea bueno y que así la congregación califique como bueno el momento. Es verdad que se necesita un director de alabanza. De hecho, en Nehemías 12:44 podemos ver donde dice, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Es bueno que haya un director, pero el director es el que dirige la alabanza, no tanto el que dirige a la congregación. ¿Sí me explico? Muy bien. O sea, no se trata de dirigir a la iglesia. El director dirige los cánticos, dirige los tonos, dirige qué piezas siguen, dirige al grupo musical, por decirlo así. Hay una frase muy socorrida el día de hoy. La mayoría de los líderes musicales, y yo tengo muchos amigos y quizás en este momento me están escuchando algunos de ellos, ellos usan frases como estas: yo llevo a la iglesia, a la congregación, a la presencia de Dios, y si me equivoco en un acorde o en algún movimiento en la batería, en el instrumento que yo toco, lo saco de la presencia de Dios. Te van a poner un no me gusta ahorita que te escucho. ¿Otro más? Esperemos
que sea a la luz de la Biblia, quitar ya los mitos, las ideas, y qué es lo que la Biblia Mira, nos está diciendo. Ciertamente el grupo de alabanza o los ministros de alabanza están encargados de hacer esa función, de poder ser como un guía. A ver, guiamos a la congregación para que estemos unánimes en un solo sentir, cantando una misma cosa, enfocándonos en una misma cosa que tiene que ser siempre el Señor Jesucristo y su gloria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ciertamente el grupo de alabanza tiene ese cometido, por eso es un servicio que se está prestando, ¿no? Pero darse el crédito es donde podemos caer en lo pecaminoso. Yo los llevé. No, Señor, tú me usaste para poder encaminar o guiar o mostrarles a la congregación la manera, la forma de poder acercarnos de una manera más espiritual y bíblica a tus pies. La palabra nos enseña que nuestras mejores obras, lo mejor que podemos hacer, en este caso, lo mejor que pueda tocar y cantar, son trapos de inmundicia, trapos sucios, trapos que no sirven. ¿Cómo voy a llevar yo a la presencia del Señor a la congregación? No. Es la presencia del Señor la que está por gracia y misericordia, no por mí, no por mis fuerzas. Aquí en Desde la Cruz tenemos un dicho, hay un pasaje que dice, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Ni a inútiles llegamos. Eso es lo que decimos. Bueno, yo no soy inútil, yo soy más que inútil, porque ni lo que tenía que hacer hice bien. Entonces, no llego ni a inútil. Así es, ni inútil, ¿verdad? Más que inútil. Entonces, no se trata de mí. El Señor no depende de mí. Él puede penetrar en la congregación y derramar su gloria y su presencia a pesar de mí. De hecho, lo hace. Es como la predicación. Los hice llorar, los emocioné. ¿Cómo los tenía? Eso es un trapo de inmundicia. Muy bien. Como bien cita Marcos, cuando hay jactancia, cuando hay autorreconocimiento, y cuando ese es tu objetivo, eso es un trapo de inmundicia para el Señor. Eso no sirve de nada. Muy bien. Abominable al Señor. Permítanme hacer un comentario más al respecto. Satanás sabe todo esto y sabe que hay una línea delgada entre el músico y cantante, darle su gloria a sí mismo, darle la gloria a Dios. En una ocasión a mí, una hermana muy bien intencionada, sin ningún afán, me dijo, Marcos, cuando tú tocas el piano, cuando pones un dedo en la tecla, siento la presencia del Señor. Entonces, aunque ella hacía el comentario sin intención, a mí me llenó de orgullo ese comentario. Dije, entonces el siguiente domingo que yo tenía el teclado, toqué un acorde y en mi mente pecadora, inmadura, yo decía, la presencia del Señor. No, mi amado hermano, la presencia del Señor no está en el acorde del piano que yo toqué. Es más, uno de los momentos de adoración más hermosos que he tenido fue en el monte con una guitarra que le faltaba una cuerda. Y fue un momento de oración intenso, no por el instrumento que estaba incompleto, sino porque nuestros corazones realmente se derramaron delante de la presencia del Señor. ¿Cómo anhelo esos momentos, mis hermanos? Un momento íntimo de adoración con el Señor. No depende de mí, mi hermano, es de Él la gloria. Hay que tener mucho cuidado con robarle la gloria al Señor. Así la es. Escritura dice que somos gusanos y no nos ha quitado esa categoría, con relación a la carne. Con relación a la carne. Con relación a la carne, por supuesto, el Señor nos ha colocado en una posición de privilegio, somos de Él, somos sus hijos, pero con relación a esto, somos gusanos. Imagínate un gusano tratando de decir, gracias a mí, cuidado. Y un comentario más, pastor, ya no sé. Adelante, mi hermano. Todos los que quieras. Como ministro de alabanza, si tú eres un ministro de alabanza, un músico en la iglesia, mi hermano, ten mucho cuidado cuando estos pensamientos llenan tu mente. Es muy fácil caer en no darle la gloria a Dios, pero es necesario darle la gloria a Dios. Amén. No seas presa de esas mentiras, no seas presa de esos pensamientos, porque lo primero que tienes que hacer es agradecerle a Dios. Tal vez eres un músico talentoso. ¿Sabes quién te dio tu talento? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido del Señor? Dice la palabra. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú haces en la iglesia, y si lo haces bien, gloria a Dios, pero es por Él, para Él y para su gloria. Si eres este músico talentoso, bendice y agradece al Señor, pero que nunca se aparte de ti, mi hermano, la humildad, el amor fraternal, el sentido del servicio. Si eres el gran músico y director y el pastor o alguien te pide limpiar los baños con un estropajo porque están sucios, mi hermano, hazlo.
Amén. Porque en eso también es glorificado el Señor. ¿Sabes qué? Tanto como si tocaras el domingo hermoso el piano y cantaras, es tan glorificado el Señor cuando limpias el sanitario con amor que cuando tocas en la alabanza. Amén. De hecho, Muy bien. los músicos que participamos en la alabanza siempre tenemos que quedarnos con un dejo de insatisfacción. Siempre debemos quedarnos con este pensamiento: pude haberlo hecho mejor, porque es para mi Dios. No lo hice como Él merecía que yo lo hiciera. Y así debemos de vivir siempre. Porque el día que digamos, oh, qué bien lo hice, estamos robando la gloria. Muy bien. Cuidado. Desde hace años tenemos, ya seguramente ustedes se dieron cuenta, yo creo que desde los 80 cobró una fuerza muy, muy grande este movimiento de la industria musical, y se acuñaron los términos artista cristiano, ¿sí? Ahora tenemos una gama de discos, de artistas, conciertos, etcétera, etcétera. Les voy a leer lo que la ley dice para definir a un artista de manera secular. Dice la ley del artista, intérprete y ejecutante, artículo 2, dice: para los efectos de la presente ley se considera artista, intérprete y ejecutante en adelante, artista, a toda persona natural que representa o realiza una obra artística con texto o sin él, utilizando su cuerpo o habilidades con o sin instrumentos, y que se exhiba o muestre al público, resultando una interpretación y o ejecución que pueda ser difundida por cualquier medio de comunicación o fijada en soporte adecuado, creado o por crearse. Esto es lo que la ley nos dice, lo que es un artista. Pero la pregunta es, en el ámbito cristiano, en la iglesia, ¿podemos hablar de artistas cristianos? Bueno, cuando escuchamos el término artista cristiano, pudiéramos satanizarlo y pensar en alguien con lentes oscuros, vestido de una manera moderna, soberbio, que no saluda, Una que estrella. desprecia, una estrella. Tenemos que tener cuidado de no llegar a ese paradigma. Artista, como acaba de definir mi hermano Cermeño, es una persona que expresa el arte de diferentes maneras, ¿no? Y Dios ha dado dones naturales. Desde el Génesis se declara, por ejemplo, está Jubal en Génesis 4, que era el padre de los músicos, de los que tocaban flauta y arpa, y es una expresión. Entonces, puede haber, por ejemplo, un pintor cristiano, pudiera decir yo. Bueno, la persona que expresa su arte pintando y hace cuadros maravillosos puede ser creyente, puede tener a Jesucristo en su vida, en su corazón, pero no necesariamente los cuadros que pinta son cristianos, ¿verdad? Tiene un talento dado por Dios, un talento natural, y expresa en eso. Entonces, ¿puede haber un artista cristiano? La respuesta es no. Puede haber cristianos y puede haber artistas. Ahora, puede ser el caso de que Dios le haya dado dones a una persona en la música, es un virtuoso, le ha dado todo el equipo para que él, a través de la música, adore al Señor y comparta al Señor y lleve el evangelio a otros lugares. Sí, puede ser el caso. Yo traigo a mi mente a Steve Green, un cantante que tanto en español como en inglés canta precioso, tiene una voz maravillosa, como de ópera, de hecho. Pero Steve Green en comentarios dice que él mismo paga los gastos de sus conciertos en lugares donde no ha llegado la palabra del Señor. Él no está buscando que lo contraten para tener dinero y hacer su vida. Él está buscando donde no hay evangelio para él pagar el lugar, la silla, la publicidad, el sonido, los músicos, el viaje, todo, y predicar el evangelio. Es más que un cantante, es un evangelista, está llevando el evangelio. Entonces sí puede ser que haya una persona que a través de la música exprese a Cristo. Ahora, una vez más, si la música dice córtale la cabeza, o la montaña que no se mueve, o esto o el otro, entonces no estamos glorificando a Dios de ninguna manera y perdemos el sentido, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Qué piensas de artistas cristianos? Creo que hay que especificar un poquito más el punto, ¿no? Y yo creo entender por dónde va la pregunta, porque en estas últimas épocas, se podría decir que a mediados del siglo pasado para acá, se empezaron a destapar muchas personas como artistas
cristianas que hacen conciertos con música cristiana cobrando, o sea, utilizando lo que recibieron de gracia para hacer negocio, ¿no? Yo de manera particular no estoy muy de acuerdo con eso, con eso. Por supuesto, puede haber alguien que tenga arte en lo que hace, sí, y ser cristiano. Sí, sí. Esa es la parte, como lo enfocaba, sí, Marcos. Muy bien. Puede haber persona que tenga arte, facultades especiales, hermosas, de parte de Dios y sea cristiano, pero el usar los medios cristianos como la palabra, como la adoración supuesta a Dios para cobrar. O sea, está bien por Steve Green, dijiste, ¿ah? Sí. Steve Green. Sí. Qué bueno por él, gloria al Señor por él, porque dice, mi finalidad no es el cobrar, no es el hacerme rico. Mi finalidad es bendecir a las personas con el arte que Dios mismo me ha dado. Pero hay artistas cristianos que están buscando sacar su nuevo disco, su nuevo lanzamiento. Invítame a tu iglesia para promocionar mis discos, voy a llevar una mesa de discos, etcétera, etcétera. Eso es más mercadería, podríamos decirlo así. Ese tipo de artistas, y vamos a ponerlo, o artistas cristianos, entre comillas, yo no los avalaría, no estoy muy de acuerdo con eso, ¿ok? Porque lo que recibimos de gracia debe ser dado de gracia. Ahora, si alguien es artista y vive de su arte y es cristiano, adelante. Solamente que no mezcle una cosa con la otra, ¿no? Yo cobro por mi arte, soy cristiano, honro al Señor, pero mi arte es aparte, ¿no? El Señor me la dio y me dotó de tal, soy escultor, soy pintor, soy cantante, soy músico, está bien. De hecho, hay hermanos músicos que trabajan en la música sin dejar de honrar al Señor, pero no andan vendiendo música disfrazada de cristianismo, por decirlo así. Es como si yo te vendiera el evangelio, por decirlo así, en pocas palabras. Eso creo que no es correcto. Así es. En primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, menciona que David toma a los levitas y los pone en diferentes oficios. Voy a dar lectura a un versículo. Dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. A lo que voy es que los levitas, después de David, podemos clasificar la alabanza cristiana antes de David y después de David. David fue un parteaguas en la alabanza y la adoración bíblica. Y podemos verlo de esta manera. Cuando David pone a estas personas a servir en el templo, eran levitas, eran siervos, igual que un pastor, igual que otra persona, tenían un cargo especial en la iglesia y de eso vivían. No, eran igual de dignos que todos los demás siervos en el templo. La palabra nos enseña que el obrero es digno de su salario. Entonces, si una persona está sirviendo de esta manera y recibiendo una percepción de la iglesia o de alguna manera bíblicamente está respaldado. Como bien comenta el pastor, una cosa es servir al Señor y recibir un salario independientemente de cuál sea sin avaricia, sin deseo de enriquecernos, y otra cosa es tratar de enriquecerme y tener más y más y más y más. Un ejemplo de esto es el pastor John Piper. Él ha editado muchos libros y él refiere en las entrevistas que le han hecho que todo el dinero que él recibe de estos libros, que es muchísimos, cientos de miles de dólares, él no lo recibe para sí mismo, sino lo destina para otros propósitos de evangelismo. Entonces, un músico, yo sé que hay iglesias que tienen a músicos líderes de alabanza contratados 100% y que perciben un salario. Es lícito, bíblicamente hablando, como estos levitas que puso David al servicio en la Biblia, pero hay que ver el corazón de este cantante, hay que ver que sea cristocéntrico, que sea humilde, que esté buscando, que sea temeroso de Dios, que esté buscando a Dios. En el momento que esto se torna de otra manera y quiere hacer un mercado de la música cristiana, ya perdió el enfoque, que es lo más importante, la adoración al Señor. Así es. ¿Cuál es el filtro que tenemos en la Biblia para aquellos aspirantes al área musical en una iglesia? Porque los pastores o los servicios que son más socorridos el día de hoy, dice el pastor, ¿quién quiere servir a Dios en la limpieza? Nadie levanta la mano. ¿Quién quiere servir a Dios en el área de la música? Y la mayoría levanta la mano. ¿Cuál es el filtro que tenemos para seleccionar a un músico, a un adorador?
Bueno, la palabra del Señor nos enseña, como bien comento, David escogía a hombres de 30 años hacia arriba. Eran personas que ya habían sido instruidas, si vemos la historia de la iglesia cristiana, fueron instruidas años, usualmente 10 años o más en la música, no eran neófitos, no eran nuevos. También se pone gente entendida en la música. Entonces, usualmente en las iglesias podemos ver dos clases de músico, de manera general, por supuesto. Sí. Una clase de músico es aquel músico virtuoso, excelente músico para tocar, para cantar, pero no tiene nada de teología, no conoce al Señor, no ama ni siquiera al Señor. Wow. Él ama tocar. Y lo ponen en las iglesias porque es un extraordinario músico, pero no hay nada de cristiano en él. Entonces, esa persona, aunque toque precioso o cante precioso, no está apta para formar parte del grupo de alabanza, porque el propósito del grupo de alabanza es adorar al Señor, no presentar un concierto exitoso. Y el otro tipo de personas que vemos en las iglesias, que me ha tocado ver muchos de ellos en ciertas denominaciones, es personas que son muy espirituales, que oran mucho, pero no tienen ningún entendimiento musical. No aplauden a ritmo, no cantan entonados, no siguen la música, se pierden en lo que sigue del coro y la estrofa, y me ha tocado verlo. Son personas bien intencionadas, pero no tienen ningún conocimiento musical. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 15, que les leía, de Crónicas 15, perdón, que les leía hace un momento, que las personas sabían hacerlo, tenían la capacidad dada por Dios para tocar y para dirigir la alabanza. Son personas aptas. En el Nuevo Testamento se nos enseña sobre los diáconos, por ejemplo, que tienen que ser probados, tienen que revisarse, que ellos tengan la capacidad de hacer bien lo que van a hacer y sobre todo el testimonio. Entonces, igualmente los músicos deben de ser probados, no porque toque bien va a estar tocando en alabanza, tiene que estar bajo el grupo de líderes en la iglesia, en observación, y si ven una vida que no ama al Señor, que no busca al Señor, no debe formar parte del grupo de alabanza. Y por otro lado, si es una persona que va aprendiendo, que va buscando del Señor, que se va involucrando en las cosas del Señor, pues puede ser observado para que participe, ¿no? Muy bien. Sí, básicamente un músico o un participante de este ministerio del grupo de alabanza tiene que hacer o tiene que tener dos cosas básicas. Dos. Una es ser cristiano. O sea, que ame a su Señor, que honre a su Señor, que busque de su Señor, que reconozca la cruz de Cristo. ¿Ok? Sí. Eso. Porque si no tiene eso, no tendría ningún derecho de participar en este ministerio. Y la segunda es que sepa hacer algo de manera musical para el ministerio. No voy a poner a alguien que no sabe ni tocar ni cantar, en este caso yo como pastor, pues, en la iglesia, no voy a poner a alguien que no sabe ni tocar ni cantar en la alabanza. ¿Qué va a hacer ahí? Por ejemplo, el Salmo 33:3 dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, dice. O sea, tiene que haber pericia, habilidad, talento, por supuesto, dado de Dios, ¿no? Entonces, son estas dos cosas muy, muy simples sin caer en la simplicidad. Sí. Ser cristiano y tener talento musical. Muy bien. Quiero hacer un comentario más. Mi amado hermano que nos escuchas, si Dios no te ha dado el talento musical de cantar o tocar, no te preocupes. Eres un instrumento útil en sus manos. Amén. Y Él va a proveer un ministerio para ti, va a proveer obras para que andes en ellas. Entonces, puede ser la música, si es, qué bueno, y si no es, Dios te va a usar. La música, la alabanza no es el único foro que Dios usa para sus hijos, para darle la gloria a Él. Así que ánimo, mi hermano. Así es, a cantar en la regadera como muchos de nosotros, a ¿verdad? Cantar en la congregación. Así es, en la congregación, bueno, para que no se desanimen. Aquí el punto es que deben de servir de inspiración y no de distracción, ¿verdad? Exacto. Entonces no es nada más, tengo un corazón para Dios, pero no sé nada de música, o el otro extremo, sé todo de música, pero mi corazón no es de Dios. Muy bien, correcto. Estamos cerrando ya este primer programa. Vamos a concluir con 4 preguntas de nuestro público que nos hicieron llegar, y en los siguientes segmentos estaremos anunciando el tema, estaremos anunciando la temática que vamos a estar llevando en el foro para que usted pueda hacer sus preguntas, y en este momento hemos seleccionado 4 preguntas. Las preguntas son las siguientes y las vamos a filtrar por nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy. La primera pregunta que hacen es: ¿puede un músico cristiano trabajar secularmente en la música?
músico cristiano, trabajar de manera secularmente en la música, puede, pero necesita ser alguien muy firme y que aquel que es su pastor tener un seguimiento hacia este hermano. Porque mira, yo supe o he sabido de casos que hay hermanos mariachis, músicos de manera general, que ese siempre ha sido su oficio de toda la vida y no saben hacer otra cosa. Pero como sabemos, este tipo de ambientes no son sanos, llaman mucho a la sensualidad o pueden llamar a otro tipo de pecados o tentaciones por los ambientes en los que se desarrolla. Entonces lo que se recomienda, o lo que yo recomiendo en mi caso, de acuerdo a la ética, a la prudencia y al sentido común cristiano, es guardar el corazón y tratar de apartarse o salirse o cambiarse de grupo musical. Si es un grupo musical que toca cosas ofensivas, denigrantes, insulsas, groseras, tienes que buscar la forma de salirte de ahí y sí ejercer tu oficio o tu profesión de músico, pero en algo que sea más puro, más limpio, podríamos decirlo así, menos contaminado, por decirlo así, y guardar mucho tu corazón en esas cosas. Entonces puede, pero ten cuidado de qué música estás tocando, ¿no? Bajo una constante supervisión. Bajo una constante supervisión también, por supuesto, de su iglesia. Así es. Esa es una muy buena pregunta y frecuentemente tendemos a satanizar, ¿no? Eres músico, no puedes tocar en el mundo, tú estás consagrado a Dios. Entonces, yo le pregunto a las personas que nos están viendo, ¿en qué trabajas? Tú me puedes decir, bueno, es que yo trabajo como técnico haciendo carros. ¿Y esos carros para qué se usan? Se usan para repartir cigarros y cerveza. Estás pecando, ¿ven? El trabajo, que es algo que todos tenemos, no nada más las personas que se dedican a la música, tiene que ser seleccionado. Dios me ha dado a mí el discernimiento y la madurez para seleccionar en dónde voy a trabajar. Exacto. Si me ofrecen trabajo, una gerencia muy importante en una cervecería, yo no lo voy a aceptar. Yo voy a, pero si me ofrecen por otra parte trabajo en algo que es que no abiertamente afecta a la obra del Señor, está bien, hay que ser selectivos en lo que hacemos y como decía el pastor, si lo que estamos haciendo, aunque no sea la música, nos está afectando en lo espiritual, si el estar en esos ambientes está mermando mi vida espiritual. Exacto. Por la presión, por el ansia, por la situación que se presenta, mucha por tentación. Lo que me obligan a hacer mis jefes, entonces tengo que desistir de esos empleos y por amor a Dios y temor a Dios, tengo que buscar un trabajo donde yo pueda servir al Señor, ser padre, ser esposo y poder también realizarme como profesionista, ¿no? Entonces las personas cristianas los músicos cristianos pueden tocar en lugares seculares, es difícil, es complicado, tiene que ser seleccionado y tienen que buscar con el amor de Dios la dirección del Señor para no pecar contra Él y que Él sea el centro de sus vidas. De hecho, así por como ejemplo, todos los demás. Podemos ver músicos, muy buenos músicos, tocando en orquestas, en sinfónicas, tocando música clásica. Yo no veo en sí algo malo, pecaminoso, porque aunque la música tiene influencia en nuestro ser, lo que más pega es la letra, el contenido, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, el reggaetón que habla de la mujer denigrándola, pisoteándola. ¿Tú crees que sería lícito que un músico, siendo cristiano, esté participando en un grupo de esos cuando está ofendiendo y está básicamente contradiciendo lo que dice la Escritura, ¿no? Sí. Cuando debemos amar, cuando debemos amar al prójimo, ¿no? Proferir con nuestra boca cosas buenas, justas, santas. Entonces hay que tener mucho cuidado. En mi caso, como ejemplo, yo trabajé un tiempo, siendo ya cristiano, en un grupo de música internacional instrumental. Tocábamos música francesa, música italiana, música rusa, mexicana, etcétera, todo instrumental. ¿Ok? Fue por un tiempo y lo hacía con mucha prudencia, guardando mi corazón, hasta que un día dije, bueno, pues creo que ya no es el tiempo, tengo otras labores, etcétera. Entonces aquel que va a ser, que es músico, que toda su vida ha sido músico, mariachi, norteño, tropical, lo que gustes y mandes, tiene que ser muy selectivo, cuidar en qué tipo de grupo está y qué tipo de canciones canta
o ejecute. Muy bien, ok. Segunda pregunta que nos hacen de 4 que vamos a agotar en esta ocasión. ¿Puede un cristiano escuchar música secular? Bueno, nuevamente vemos el no satanizarlo como se pudiera hacer de primera instancia. La palabra nos dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y complementa en 1 Corintios 6, donde dice, Así es. todo me es lícito, pero más yo no me dejaré dominar de ninguna cosa de ellas. Mi pregunta es, si queremos tener la mente de Cristo, ¿nos vamos a estar llenando de cosas que no edifican? El llenarnos de música que no glorifica a Dios nos va a llevar a otras cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ser selectivos, tenemos que cuidar toda la música que escuchamos. No voy a decir que si escucho una música del radio es de Satanás, pero sí puedo decir por experiencia personal que yo tuve un apego fuerte a la música secular en mi adolescencia, que la música secular es como un gusano que carcome nuestra mente y nuestro corazón y nos afecta definitivamente en todos los aspectos. Entonces tenemos que ser cuidadosos y selectivos de no ensuciar y contaminar nuestra mente con cosas que no edifican. Sí, ahora, con relación a eso mismo, puedo decir con toda contundencia que a veces hay canciones cristianas, entre comillas, que te perjudican más que escuchar una música secular. Fíjate el extremo, ¿no? En ocasiones hay supuestas alabanzas, y lo voy a decir, no voy a decir quién canta eso, pero algunas cosas de lo que contiene, hay canciones cristianas que te dicen piso, arrebato, Declaro. machaco, declaro, lanzo flechas. ¿De qué te estás llenando? Y dices, es que es cristiano. No, hay que poder tener un buen discernimiento. En ocasiones hay supuestas canciones cristianas que son más dañinas que las canciones seculares. Suscribo lo que dice Marcos, hay que tener mucho cuidado, no hay que dejarse dominar, no vivamos en eso, mucho cuidado. Volviendo a que somos seres musicales, la música en nosotros es algo muy poderoso que nos forma. Por ejemplo, las personas que venden productos crean pequeñas cancioncitas que ponen en los comerciales y nos acordamos de la cancioncita cuando vamos por el centro comercial. Entonces, las canciones nos van formando una manera de pensar, una manera de actuar, y hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos escuchando, porque definitivamente afecta a todo nuestro ser. Muchas son hechas estratégicamente para Exacto. provocar algo. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Muy bien, y el último par de preguntas que están muy semejantes entre ellas. ¿Puede un cristiano asistir a un concierto cristiano? Y después preguntan, ¿puede un cristiano asistir a un concierto secular? En cuanto a conciertos, si es cristiano puedo, si es secular puedo, ¿cuál es la respuesta? Bueno, nuevamente el concierto cristiano, pues primero tendríamos que discernir si la persona que va a presentarse Si es cristiana. cristiano, si va a haber una adoración en espíritu en verdad o va a haber Un emoción, un show, un entretenimiento, y el cristiano, igual que la música, puede decidir con prudencia a qué conciertos asistir y qué conciertos no asistir. Yo he asistido a ambos conciertos, cristianos ambos, pero unos que son una completa adoración del cantante, del hombre, de la música, de los solos de instrumentos, de los solos de batería, Idolatría. y son maravillosos, pero no tienen nada que ver con Jesucristo. ¿Sí? Y he asistido también a conciertos, recuerdo uno de Marcos Vidal, que aparte es pastor allá en España, que es un concierto que tú dices, le está dando la gloria al Señor, y dentro de los cantos, y entre los cantos, está predicando el Evangelio, y al final del concierto, el hermano se para con toda humildad, donde está el vestíbulo, y te está saludando de mano, y te desea que Dios te bendiga, y ora por ti, y es un hombre con un corazón que edifica a los demás, un corazón humilde. Eso para mí es muy grande, y si viene otra vez el cantante aquí ¿Me invitas? Claro, me encantaría verlo de nuevo. Muy bien, vamos a estar al pendiente. Sí, creo que sí, es básicamente la misma respuesta, mucha prudencia, ¿no? Es como si me preguntaras, ¿puede un cristiano ir al cine? Pues puede, Dependiendo bien del contenido. puede, ¿no? Mucho cuidado, mucha prudencia, no dejarse dominar, ser muy selectivos
¿A quién vas a ver? Si te invitan a un concierto cristiano donde supuestamente van a cantar cantos cristianos y adorar al Señor, entre comillas, y te cobran, ¿será muy cristiano? ¿No? Bueno, yo no estoy en contra de dar algún aporte para los hermanos que Dios los ha dotado de arte y mezclan el cristianismo con su arte y comparten, como Marcos Vidal, por ejemplo. No estoy en contra de algún aporte o algo, ¿verdad? Porque se requieren siempre gastos, pero poder discernir las intenciones del corazón. Hace falta mucha habilidad para eso. Así es. ¿Sí? Muy bien, pues así hemos llegado a la conclusión de este primer programa. Muchas gracias por haberme acompañado, Serafín y Marcos. Un placer. Espero que se hayan sentido como en su casa en este momento. ¿Algo que quisieras añadir para ir cerrando? Pues esperamos que nos sigan, que compartan, que disfruten, que comenten. Si algo podemos mejorar, pues por supuesto que estamos abiertos a la crítica, siempre y cuando sea amable, ¿verdad? Sazonada con sal, ¿verdad? Lo que estamos intentando hacer o lo que estamos haciendo es una labor para la gloria del Señor principalmente, pero también para bendecirles. Consideramos que hace falta que la palabra de Dios tenga difusión. Dios nos ha bendecido con mi hermano Miguel, que sabe de estas cosas, y queremos pues aprovecharlo y, como bien hablamos de los dones y todos talentos, estas cosas, pues utilizarlas y darles un buen enfoque para la gloria del Señor. Así que estamos contentos con este primer fruto de este ministerio. Así es. Pero queremos llegar a más, que no quedemos trunco esto, y contamos con su apoyo. Así que es. Gracias por atendernos y Dios les bendiga. Gracias, Muchas hermano gracias. Marcos, gracias, Miguel. Marcos. Sí, un comentario final. El tema de hoy, que es la adoración, es algo fundamental en la vida del cristiano. Es un estilo de vida el adorar, y es muy importante despejar esas malas ideas o malos conceptos que tenemos para poder adorar a Dios de una manera bíblica y correcta. Por favor, tenga presente que este tiempo es limitado, y lo que hicimos en este momento, el discutir estos temas, fue limitado, no fue extensivo. Hay mucho más que hablar de este tema, y como bien comenta el pastor, si usted tiene una duda específica que quiere que sea clarificada en este sentido, con todo gusto deje sus mensajes en la página, y en la brevedad haremos un programa para atender todas sus necesidades. Mi hermano, que el Señor le bendiga y le permita ser un adorador en espíritu y en verdad. Si tienen saludos, escriba su nombre, escriba su procedencia, de dónde nos está viendo y siguiendo, y con todo gusto les vamos a mandar saludos, y los tendremos también en consideración en nuestras oraciones. Así es. En el video que se está colocando en la página del Facebook y de YouTube que usted está viendo en estos momentos, puede usted ahí hacer algún comentario, alguna manifestación de lo que usted quiera. Esperamos, es el deseo de nuestro corazón, que haya sido de bendición este programa, y lo invitamos para el siguiente programa que más adelante estaremos lanzando, para filtrar todas nuestras inquietudes, nuestras preguntas a la luz de la Biblia. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.